A continuación dejo a Lilian Salinas Herrera para que continúe con la exposición que ha preparado para nosotros. Y al final de las 3 presentaciones dejaremos un momento para el diálogo. Ok, muchas gracias por la presentación, Juvenal. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Sí. Gracias, Bielka, también por tu exposición muy reveladora. Una obra que la verdad no he tenido acceso hasta el momento, pero me llama potentemente la atención. Bueno, voy a comenzar con mi exposición, la cual he intitulado Identidades de ébano, los claroscuros de la formación identitaria en Chile. Hice un juego de palabras con los títulos de las novelas con las que voy a trabajar. Bueno, esta ponencia está vinculada a los proyectos que ya mencionó Juvenal al comienzo, a la Cátedra Fernando de Magallanes, también al laboratorio de investigación del cual soy parte, llamado en Literatura y Culturas del Océano y Catástrofe, y todo ello es coordinado por la destacada doctora Dayana Nascimento dos Santos en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha. A la vez quisiera dedicar esta exposición a la memoria de Ricardo Gattini, quien nos dejó en el año 2020, o sea, a principios de este año, en el marzo del 2022, y quien fue un gran amigo de nuestra casa de estudios y de nuestro grupo de investigación en ese entonces. Dedicada a él entonces va esta exposición. Bueno, comienzo entonces con la lectura y explicación digamos, de lo que fui analizando, porque tomé como referentes 2 novelas chilenas contemporáneas, que se distinguen de la novela de las que le habló recién Bielka, porque son más recientes. Están hablando de una apertura, de una transformación que no está completa y no va a estar completa en un buen tiempo, yo creo que eso va a faltar, pero sí se nota un avance dentro de las representaciones de las personas afrodescendientes y africanas en la diáspora chilena. Estamos hablando de la novela El barco de ébano, del ya mencionado Ricardo Gattini, y a la novela Coquimbo, Episodios coloniales, los claroscuros del desierto, de Nicole Pardo Bilú. La novela de Gattini fue publicada en el año 2008 y la novela de Nicole Pardo Bilú ha sido publicada recientemente en el año 2021. En estas obras, la historia oficial, que data del proceso de formación de esta nación de Chile, durante la época colonial, es mezclada con la ficción y a la vez expuesta en entredicho. Esto se debe en parte que en el desarrollo de sus respectivas tramas se destaca la presencia de personajes históricamente invisibilizadas, como lo han sido las mujeres esclavizadas, tanto africanas como afrodescendientes. Dichos personajes son centrales en el desarrollo de las tramas de las novelas y interpelan a la vez los discursos oficiales que históricamente han silenciado y cuestionado aquellas existencias durante la época colonial, ocultando tanto los procesos de esclavización de personas africanas en este contexto, como la contribución cultural que llegó por la fuerza desde dicho continente, siendo Chile una de las tantas naciones que se benefició de la trata esclavista entre los siglos XV y XIX, lo cual, como hemos estado discutiendo, ha sido insistentemente negado dentro de la historia que no se nos enseña acá en Chile, en los colegios y etcétera. Bueno, por consiguiente, el objetivo de esta exposición es dar cuenta de las representaciones de esos personajes, específicamente de esas mujeres, en las novelas ya mencionadas, las cuales surgen como una propuesta que en ciertos puntos desafía a la discursividad oficial, tanto por ascendencia como por género. Acá vamos a realizar un ejercicio de literatura comparada, en el cual voy a perseguir el objetivo de acercar las literaturas a otras literaturas y también a la vez se acercan a otras ramas de conocimiento, otras disciplinas, como en este caso lo son las ciencias sociales, la historia y la antropología, entre otras, siguiendo lo expuesto primeramente por Henry Remarque en el texto Comparative Literature, Its Definition and Functions, de 1961, visión que se complementa con la entregada por Benjamin Abdallah Jr. en el texto Literatura Comparada y Relaciones Comunitarias, OGI, del año 2012, en donde plantea la necesidad de crear un comparatismo que promueva relaciones comunitarias, que sirvan tanto para conocernos mejor, como para atender las necesidades que la actualidad sociocultural demanda. A la vez, vamos a abordar el enfoque entregado por Armando Nietzsche
sobre también literatura comparada en su texto Introducción a la literatura comparada del año 2002, al referirse a los estudios como, y cito, el saber que traduce los valores de la literatura en un discurso abierto a la pluralidad, el discurso que podemos realizar todos juntos y paritariamente, traduciéndonos los unos a los otros, no obstante y gracias a la red infinita de reciprocidades y de diferencias. Cierro cita. Siendo así, consideramos el análisis presentado a continuación como una posibilidad de apertura hacia estas otras miradas que amplían y facilitan la expansión de diálogos y discusiones sobre los procesos de formación de la nación ya referenciada, es decir, la nación de Chile, interpelando la conciencia identitaria de las personas que componen este país con la esperanza de comenzar a develar y apreciar las riquezas de esta identidad extraviada en los anales de la historia oficial. A la vez, se busca comenzar a corregir a través de procesos reflexivos que puedan surgir desde este estudio, las tantas prácticas racistas que han caracterizado el actuar de la mayor parte de la población chilena a lo largo de la historia, lo cual queda ejemplificado en el hecho de haber negado la reserva de escaños representativos a los pueblos afrodescendientes en el proceso previo a la redacción de lo que será la nueva Constitución de Chile, y que como consecuencia ha significado la casi nula inclusión de las demandas de dicho pueblo en los artículos del ya nombrado documento. Bueno, ya hice la referencia al corpus de esta investigación. Vamos entonces a lo que es la presentación más en profundidad sobre estas obras, para quienes no las conozcan. El barco de ébano, como dije, fue escrita por Ricardo Gattini. Su primera edición fue publicada en el año 2008 por la editorial Grijalbo, de la cual nos valemos para este análisis, y que está conformada por 15 capítulos distribuidos a lo largo de 188 páginas, contando actualmente con una segunda edición lanzada en el año 2018 por Ediciones B. En ella se desarrolla la historia entre un ebanista inglés, el cual no posee ninguna denominación en particular, y un trío de mujeres esclavizadas originarias de Etiopía, identificadas como Naja, Petra, o la Damatán como le nombra el ebanista inglés, y Sinaya, que fueron compradas en la época de la colonia en dicho país. Este trío, junto al resto de la tripulación del barco, incluido el grupo de esclavizados y esclavizadas que fueron comprados y compradas junto a ellas, serán parte de una travesía que les llevará hasta Chile, primero cruzando a través del Atlántico para luego llegar a Argentina, desde donde emprenderán un durísimo viaje atravesando la cordillera de los Andes para terminar estableciéndose en la ciudad-puerto de Valparaíso, perteneciente al territorio central de esta nación. Esta obra, clasificada como novela histórica por la editorial, porque el autor lo clasificaba como ficción historiográfica, es relatada por un narrador o narradora omnisciente, cuyo desarrollo se realiza bajo la perspectiva del ebanista inglés, quien protagoniza la historia, y de cuya trama se puede destacar la cuidadosa y estudiada descripción de las travesías, en especial la que abarca el tramo a través de la cordillera de los Andes. Además, los datos históricos dan cuenta de una época revolucionaria en la que los primeros albores independentistas ya alumbraban la ya mencionada nación, brindando un conocimiento más profundo sobre lo que fueron dichos procesos históricos, además de dar cuenta de la presencia de aquellas personas esclavizadas, quienes son representadas en un escenario en el que históricamente se les ha invisibilizado. Similar es el caso desarrollado en la novela Coquimbo, Episodios Coloniales, Los Claroscuros del Desierto, en adelante me referiré a ella como Coquimbo, de la chilena Nicole Pardo Bilú, que fue publicada en el año 2021 por Acto Editores, la cual es una ficción histórica cuyo contexto nos traslada al cambio entre los siglos XVIII y XIX en la ciudad de Coquimbo, al norte de Chile. Esta novela está encabezada por un prólogo seguido por 23 capítulos. A estos se les agregan interesantes notas históricas, documentos, bibliografía, ilustraciones y un árbol genealógico que ayuda a quienes leen a seguir de mejor forma el hilo de la lectura de la obra, siendo conformada por un total de 131 páginas. En ella encontramos las historias de 3 mujeres esclavizadas, de cuya ascendencia africana no existe mayor dato. De lo que sí existe certeza es de sus existencias
reales, digamos, ya que ellas fueron encontradas por la autora en diversos archivos históricos que daban cuenta de dichas presencias en el Coquimbo colonial. Este es el primer dato que diferencia a esta novela de la novela que mencioné recientemente del Barco de Ébano, ya que la existencia tanto de Naja, Petra y Sinaya del Barco de Ébano es solo ficticia, aunque no por eso se debe pensar que todos los acontecimientos desarrollados en la trama lo sean, ya que tanto Pardo Bilú como Gatini se dieron a la exhaustiva tarea de revisar material documentado en diversos archiveros, bibliotecas, periódicos y otros antes de desarrollar el proceso de escritura de las historias aquí analizadas. Lo anterior con el fin de mostrar una parte sustancial de la formación de Chile, la cual sistemáticamente ha sido borroneada de los anales de la historia, dando a entender que en el proceso de conformación de este país, la esclavitud de personas africanas y afrodescendientes no tomó parte o no fue tan importante como en otros países latinoamericanos, buscando con esto blanquear o europeizar lo más posible los orígenes de esta nación. Considerando lo anteriormente planteado, nos adentraremos en el estudio comparativo de las personajes desarrolladas en ambas novelas, ya que en ellas se distinguen algunos rasgos característicos que, además de reubicarlas en roles centrales dentro de las tramas, las diferencian en cierto grado de representaciones literarias chilenas anteriores, aunque aún falta alejarlas un poco más de algunos estereotipos que históricamente las han encasillado, pero que sin duda alguna dan luces de que esas aproximaciones están por venir en la literatura chilena. Bueno, vamos a ver entonces este estudio comparativo entre estos personajes que se extraen de estas novelas. Al entrar de lleno en el análisis comparativo de estos personajes, debemos dar cuenta del origen y relación que une a cada grupo, ya que con esto obtendremos un primer rasgo característico de sus desarrollos a lo largo de las respectivas tramas. Esto ya que por un lado, el trío de El Barco nos permite trazar un puente que une al entonces joven continente americano con África, dando cuenta del origen y la historia de estas tres mujeres antes de que fueran esclavizadas. Por un lado, sabemos que provienen de una familia noble, de la cual Petra ostentaba el título de princesa y que se encontraban asentadas en las montañas de Semien en Etiopía, siendo Naja y Sinaya sus sirvientas, con las que había crecido, conformando algo así como un todo. Una sola entidad dividida en tres personas que se complementan de alguna manera entre sí, siendo Petra, o la dama tan como ya les decía, que la decía el ebanista inglés, quien destaca por su prestancia, por su elegancia, mientras que Naja y Sinaya destacan por sus habilidades, fortaleza física y arrojo a la hora de proteger y servir a Petra. Diferente es el caso de las tres personajes de Coquimbo, episodios coloniales, ya que el narrador o narradora no entrega detalles de sus orígenes de África, como había dicho anteriormente. Solo existen el antecedente de que Tadea Rumia y Mariana Iriarte son madre e hija, y que la primera llegó esclavizada y embarazada desde Perú hasta Chile, sin dar mayor indicio de su ancestralidad, mientras que de Santos se sabe que creció siendo la esclavizada de María Francisca Monardes, quien la apreciaba y no la maltrataba, pero que de todos modos la vendió como una cosa a José del Río, tras ceder a las presiones de su marido. Por tanto, la plena conciencia de su ancestralidad por parte del primer grupo que se extrajo del barco y el desconocimiento absoluto por parte del segundo extraído de Coquimbo, episodios coloniales, otorga a quienes leen dos perspectivas distintas sobre las formas de desenvolverse de estas mujeres. Por un lado tenemos a una princesa y su séquito, cuya ancestralidad y nobleza se asemeja mucho al continente africano y se complementa con la fortaleza y el carácter indómito que le brindan Naja y Sinaya, lo que las vuelve firmes y seguras en el contexto de esclavización al cual se deben someter. Y por otro lado tenemos los casos de Tadea y Mariana, quienes sufren la esclavización en toda su crueldad, sin tener rastros de sus antepasados o de su herencia, de los cuales pudiesen valerse a la hora de extraer fortaleza y orgullo. Por tanto, son retratadas como muchos más vulnerables que el trío del Barco de Ébano.
punto aparte se debe dar para el caso de la tercera integrante de este grupo, quien es Santos Monardes, quien quizás fortalecida por la, entre comillas, suerte de haber crecido bajo cierto grado de protección en la casa de los Monardes, desarrolla un estilo muy distinto al de sus amigas esclavizadas, siendo presentada como más empoderada. Esto en parte se debe a que casi no sufrió maltratos físicos, al contrario de lo que pasó con Tadea y con Mariana, por lo que creció sin sentirse esclavizada. Cito un poquito la novela acá. Ella sabía que era una esclava y sabía que los negros y los hijos de negras eran esclavos, pero esa palabra le parecía etérea, lejana, casi insignificante. Cierro cita. Siendo así, vemos que tanto en la novela de Gatini como en la de Pardo Bilú existen presencias de mujeres esclavizadas rupturistas, si las enfrentamos a las representaciones que hasta ahora existían en la literatura chilena, como la que hizo referencia Bielka anteriormente, como lo son los personajes de Petra y Santos Monardes, quienes al lado de las otras miembros de su grupo, en el caso Naga, Sinaya y Tadea y Mariana, destacan a ser representadas en roles que desafían e incomodan a las miradas hegemónicas. De todas maneras, aún existe cierta tendencia por destacar mucho más los rasgos físicos de la dama Tan o Petra a través de la narración, diferenciándose de lo que sucede en el caso de Santos Monardes. Esto lo podemos atribuir al punto de vista desde el cual se desarrolla la historia de Gatini, ya que, como podemos recordar, es el ebanista inglés quien guía la narración. Por lo tanto, es de esperar esa fijación o admiración por este hombre que en él despierta aquella esclavizada que de partida él decía que no lucía como tal, recordemos que era una princesa, y quien además se desenvolvía de manera muy destacada, incluso comparada con otras mujeres no esclavizadas chilenas que aparecen en la novela. En cambio, para el caso de la novela de Pardo Bilú, no tenemos un enfoque específico de ningún personaje, solo la voz narrativa omnisciente que mantiene un punto de vista neutral y que es interrumpida por algunos diálogos entre los personajes. En dichos diálogos también logramos percibir una diferencia significativa en ambas obras. Esto debido a que en el barco las esclavizadas casi no tienen voz. Por ende, quienes leen no tienen la oportunidad de oírlas, manteniendo la tendencia colonial que hasta hoy impera respecto a estos grupos considerados como minoritarios, entre comillas, cuyas historias aún son apropiadas y contadas por otros y otras. Esta tendencia es menos notoria en Coquimbo, en donde existen más diálogos que permiten oír a las protagonistas. Lo que sí existe en ambas novelas es presencia marcada por posturas de las personajes que nos indican la forma que tienen de estar en este mundo, siendo Tadea y Mariana las que presentan una decadencia más marcada a lo largo de la trama, atribuible a las torturas y maltratos recibidos, los que van mermando sus ganas de vivir y de luchar y las van sumiendo en la más profunda tristeza. Por un lado, Tadea es representada al comienzo de la historia, cuando aún era una esclavizada en Perú, como una personaje bella y sensual que cautivaba a su amo, con quien mantenía relaciones sexuales extramaritales con ella desde que la niña tenía solo 15 años, dejándola embarazada. A pesar del evidente abuso, Tadea se sentía feliz y enamorada de aquel hombre, un amor no correspondido, pero que el amo se encargaba de mantener con regalos y con una falsa promesa de libertad, que solo le valió sufrimientos y horrores a los cuales era sometida por Martina, la esposa de aquel hombre, quien finalmente la vende y envía a Chile, en donde cae en manos de otro amo abusador, Mateo Iriarte, quien resulta ser mucho más cruel. Dicho personaje la hace infeliz por el resto, no solo de su vida, sino que de la vida de su hija Mariana, a quien también sufre incontables abusos por parte de otro hombre, José Cisternas, a quien fue vendida por su ama Antonia tras la muerte de Mateo y que luego reclamaba como pago por una deuda, tal cual si fuese una cosa, siendo también traspasada y a la vez se la quitan y se la entregan a otro torturador como es Eusebio Díaz. Por otro lado, Santos es representada como una mujer, como dijimos, más aguerrida y segura de sí misma, en parte, como mencionamos, debido a los escasos maltratos a los que es sometida. De hecho, recordemos que no se sentía esclavizada, asemejándose a Petra de la novela de Gatini, con la diferencia de que ella tiene mucho más voz dentro de la trama, al igual que Tadea y Mariana, gracias a lo cual quienes leen pueden ser testigos de ambos contextos, formando una imagen más completa, aunque seguirá inacabada, sobre lo que eran las condiciones de esclavización
en el escenario de la región de Coquimbo. Finalmente, para ya ir cerrando, podemos mencionar que si bien ambos grupos de mujeres representados en estas novelas difieren en algunos casos notablemente en sus características tanto físicas como psicológicas, con las que en ocasiones vuelven a ser puestas en las casillas homogeneizantes dentro de las cuales estos personajes solían ser representados en la literatura chilena, aún así logran encontrar algunos enfoques distintos, que de cierta forma las humaniza y tiende a desmarcarlas de sus condiciones de objetos para darles rasgos más atribuibles a sujetos, en historias que abren las puertas para continuar desentrañando aquellas presencias y voces ocultadas y silenciadas. Con esto se debe reconocer el gran aporte que nos significa Chile y América Latina estas novelas, ya que con ellas se espera que se implante la inquietud en quienes leen, y esperamos en quienes escriben obras literarias o quienes todavía no las escriben, pero que se sientan inspirados para poder escribirlas y contar sus propias historias, para desarrollar más profundamente estas presencias, entregando perspectivas frescas que nos hablen de esta raíz africana con la que fue conformado tanto Chile como nuestra América, y así comenzar a sanar tantas heridas que han provocado las diversas prácticas racistas heredadas desde aquellos escenarios coloniales descritos en las novelas. A la vez, esta es una invitación a revisar nuestras formas de expresarnos y de actuar, las cuales muchas veces no asumimos como racistas y que sin embargo lo son porque ofenden y provocan dolor a comunidades como los afrodescendientes en Chile. Acá quiero hacer un paréntesis y sumarme a la solidaridad y solidarizar con dicha comunidad ante este nuevo acto racista, nuevo dolor que le provocó los dichos emitidos por este personaje, este fotógrafo Jordi Castell, en el programa La Divina Comida del canal de televisión abierta, además llamado Chilevisión, transmitido para todo Chile el pasado 12 de junio. Estoy segura que si estas historias, como las aquí analizadas, son difundidas y comienzan a ser discutidas y analizadas críticamente, comenzaremos a avanzar en el camino para mejorarnos como sociedad de ese racismo que nos mantiene aún cautivos de la colonización. Así que espero se sumen a esta invitación, camino que es extenso pero es muy bello, y que con obras como las que aquí presenté se puede llegar a abrir espacios para la discusión, para la reflexión, para la revisión de nuestras prácticas y para poder comenzar, como dije anteriormente, a mejorarnos porque nos queda mucho por delante. Muchas gracias.